Tenía Listo, entonces vamos a continuar con esta parte y con esta clase. Y aquí vamos a ir viendo lo que es la planificación y la gestión escolar, ¿ok? Y dentro de esto siempre se van a dar algunos pasos específicos que nos van a permitir a nosotros saber exactamente cómo actuar frente a las diferentes situaciones, ¿ok? Y dentro de esto tenemos el análisis, la elaboración, la implementación y pues también la evaluación y el monitoreo. Dentro de lo que es el análisis de la situación, nosotros vamos a tener que hacer y realizar una elaboración de un diagnóstico de la situación, ¿ok? Y como les decía, esto es importante que nosotros lo veamos dentro de todo, ¿ok? Dentro de la parte académica, dentro de la parte de recursos materiales, dentro de la parte incluso de recursos físicos, dentro de todo esto, ¿sí? Y obviamente este diagnóstico nosotros lo vamos a realizar tomando en cuenta que las necesidades que tenemos de nuestros estudiantes, la parte de la infraestructura y también la parte de cuáles son los recursos que tengo, los recursos con los que cuento, dependiendo de la situación en la que está sucediendo, ¿ok? Entonces, ese siempre va a ser el primer paso. Yo necesito realizar un buen análisis de la situación para de ahí también yo poder elaborar un diagnóstico adecuado de la situación en la que me encuentro. ¿Ok? Cuando yo observo cuál es la necesidad que tengo, entonces elaboro un diagnóstico. Y este diagnóstico incluye la necesidad, la infraestructura y los recursos disponibles, no los que necesito, sino los disponibles. ¿Ok? En ese análisis yo me voy a poder dar cuenta justamente de cuál es la situación real en la que me encuentro. ¿Listo? Después de eso, yo voy a tener que elaborar un plan de trabajo. Y este plan de trabajo va a tener que incluir los objetivos y las metas, ¿ok? Entonces, yo ya me di cuenta de la necesidad. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa necesidad? Y hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero llegar con esa necesidad, ¿ok? Y para esto yo debo establecer diferentes planes de acción y obviamente determinar objetivos. Mientras más claros sean los objetivos, más fácil va a poder ser para mí elaborar este plan de trabajo. Al tener yo ya mis objetivos claros, también voy a ir determinando cuáles son mis prioridades. Yo sé que muchas veces en clases, en las aulas y en todas las situaciones, nosotros nos vamos a topar con que queremos muchas cosas, ¿no es cierto? Es que a mí me gustaría que mi aula sea más grande, a mí me gustaría tener mejores bancos, a mí me gustaría tener otras sillas, a mí me gustaría tener, a mí me gustaría tener diferentes situaciones. Pero no es lo mismo el querer que el necesitar o el que sea una prioridad. Y eso es lo que yo debo siempre evaluar al realizar esta gestión también. Cualquier gestión escolar debe ser medida en base a las prioridades que tengo. ¿Ok? Después de esto, nosotros de ya tener un plan de trabajo con los objetivos y metas establecidas y obviamente que tenga determinado lo que son las prioridades, yo luego voy a tener que hacer la implementación del plan de trabajo. Es decir, una vez que yo ya tengo mi plan de trabajo, ahora tengo que ponerlo en acción. Y aquí es donde yo debo plantear y especificar cuáles son los planes y las estrategias, ¿ok? Y esto incluye obviamente tener una asignación de recursos y una designación de personal. Es decir, yo en el plan de trabajo ya voy a establecer quiénes van a ser los responsables, en cuánto tiempo yo espero tener resultados y que obviamente tiene que ser realista, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, voy a hacer un cambio de estructura y en una semana va a estar listo, porque no va a funcionar. Pero yo debo ir viendo y tener el personal designado ya para cada situación. Y pues por último, yo debo también tener la parte de lo que es la evaluación y el monitoreo. Es decir, mantener una revisión continua para saber que los objetivos que yo me planteé, viendo las necesidades y determinando las prioridades, están siendo cumplidos.
Y en muchas ocasiones, ya dentro de esta parte académica, nosotros hemos hablado que muchas veces nos planteamos y tenemos estrategias que queremos decir, bueno, que así va a funcionar porque así va a funcionar. Y no funciona. Para esto es esta evaluación y monitoreo, porque yo necesito ir revisando y necesito ir evaluando el hecho de que eh, el plan de acción que yo planteé y el plan de trabajo que yo planteé pues está siendo cumplido y me está ayudando a cumplir los objetivos. Eso es lo ideal. Después también tengo lo que es el liderazgo y la toma de decisiones. Al nosotros hablar de esta parte de la gestión integral y al hablar sobre todo esta parte de una gestión académica, yo necesito tener un buen liderazgo, ¿ok? Y ahora les pregunto a ustedes, vamos a participar un poquito. ¿Qué es un líder? ¿Qué es para ustedes ser un líder? Persona que dirige Ok, todo este asunto. una persona que dirige. Gracias, Patricio. Fabio nos dice en el chat también que es un guía. Un líder es un guía. ¿Qué más es un líder? Una autoridad. Ok, es una autoridad. ¿Qué más es un líder? Una persona encargada de liderar, Ok, dirigir, una guiar. persona encargada de dirigir. Correcto. ¿Alguna vez ustedes se han topado con un mal líder? Sí, profe, sí, hay algunos malos y buenos. Ok, entonces, ¿qué sería ser un mal líder? ¿Cómo definen ustedes este mal líder? No lleva en adelante, o sea, bien a su grupo Ok, y es un mal líder, no es ejemplo a seguir. un mal líder no es un ejemplo a seguir, correcto, no guía a su grupo. Por acá, Ángel nos dice, personas que son parte de las directivas. Ok, sí. Cuando nosotros estamos frente a un buen liderazgo, nosotros nos vamos a dar cuenta que este líder no solamente nos guía y nos dice qué hacer, sino también que nos enseña y nos motiva a buscar estrategias y a buscar cómo cumplir la meta, pero no solamente esperando a que me digan qué debo hacer o cómo debo hacer, sino que el líder nos guía dándonos el ejemplo primero y obviamente motivándonos a que nosotros podemos realizarnos de cierta manera solos. Y esto aplica también dentro del liderazgo. Un líder debe ser capaz de poder motivar a los demás. ¿Ok? Y cuando obviamente nosotros tenemos un grupo que está motivado, nosotros nos vamos a dar cuenta que primero las cosas salen bien, segundo que salen rápido cuando tenemos buenos líderes. Y tercero, que también aprendemos en el proceso y que no nos mecanizamos a hacer ciertas cosas. Esa es la tarea de un buen líder, ¿ok? Y obviamente, al nosotros querer organizar, necesitamos que ese liderazgo esté ahí presente, que ese liderazgo nos ayude a crear en nosotros una cultura que sea positiva, ¿ok? Y que les permita a mis estudiantes y a mi grupo docente también alcanzar su máximo potencial. El líder principal en un aula, ¿quién es? El profesor o la profesora. El profesor o la profesora. Perfecto. Entonces, nosotros como líderes necesitamos mantener a nuestro equipo, que en este caso son nuestros estudiantes, motivados, que quieran aprender, que quieran hacer, y así incluso es mucho más fácil realizar actividades con nuestros padres de familia. Porque si nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros estudiantes están motivados y nosotros les decimos, vamos a hacer esto,
Ese niño, esa niña va a llegar a casa y va a decirle, papi, mami, necesito esto me pidió la profe, porque vamos a hacer cosas chéveres, porque vamos a hacer cosas importantes. ¿Usted cree que si el niño llega con esa actitud donde el papá le va a decir, no, no te voy a comprar los materiales o no te voy a ayudar a conseguir los materiales? No. Lo que los padres van a hacer es buscar la forma incluso de conseguir esos materiales porque nuestros niños están motivados. Y obviamente generan esta situación en la que quieren estudiar, en la que quieren ir, en la que quieren asistir, y eso nos ayuda a nosotros a alcanzar su máximo potencial. Entonces, nosotros además de ser orientadores, de ser docentes, también somos líderes en la educación y necesitamos mantener esta motivación en nuestros estudiantes. Y obviamente parte de este liderazgo es también hacer una buena toma de decisiones. Muchas veces como líderes nos toca tomar decisiones difíciles y muchas veces cuando nosotros somos líderes, a veces nos toca tomar decisiones en solitario y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer porque así nos toca. Y a veces esas tomas de decisiones no todo el equipo le gusta. Y es deber del líder, a pesar de esas decisiones, mantener la motivación en los estudiantes, ¿ok? Y obviamente lograr objetivos, los objetivos que nos hemos planteado. Como ustedes pueden ver, como nos podemos dar cuenta, el liderazgo va de la mano de la toma de decisiones. Nosotros no podemos ser líderes y no tomar decisiones. Una persona en cualquier lugar no puede ser líder y simplemente decir, bueno, esperemos a ver qué pasa y ya, después vemos. No, porque nosotros necesitamos siempre mantener esta parte de la, de la toma de decisiones, de motivar al equipo y de obviamente alcanzar los objetivos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante en la organización. Ahora, desde nuestra comunidad educativa, nosotros debemos siempre generar lo que se llama la participación activa de la comunidad, porque así es como nosotros vamos a tener realmente un éxito dentro de nuestra organización escolar. Y pues, ¿cuáles son las diferentes formas en las que nosotros podemos hacer que la comunidad educativa también eh, participe? ¿Sí? Porque no se trata de que solo yo como profe quiero hacer esto. Si mis estudiantes no participan, pues a pesar de que yo como profe tenga todas las ganas, esas actividades no van a tener su fruto. ¿Ok? Entonces, dentro de esto nosotros tenemos lo que es el consejo comunitario. Este consejo comunitario se va a ver compuesto de padres de familia, de la comunidad docente y pues incluso también de miembros relevantes de la comunidad, que incluso pueden ser autoridades de las comunidades. Y obviamente dentro de este consejo comunitario nos va a dar un espacio para poder descubrir y discutir diferentes asuntos importantes y también tomar diferentes decisiones que sean informadas. Como les digo, en el caso de la mayoría de instituciones de nuestro país que son fiscales, en estas instituciones obviamente se requiere el apoyo de diferentes autoridades, pero muchas veces estas gestiones no se hacen porque las autoridades no están informadas o no saben de cuáles son las necesidades o las prioridades que está teniendo una institución. ¿Ok? Entonces, por eso es importante este consejo comunitario. Después también tenemos lo que son los voluntariados. Y estos voluntariados nos van a ayudar en el apoyo a estudiantes, en vigilancia de nuestros estudiantes e incluso en las partes alimentarias de nuestros estudiantes. Dentro de estos voluntariados, lo que nosotros buscamos es el bienestar de nuestros estudiantes complementando a la parte académica. Como nosotros podemos ver, aquí vamos a ver la parte de seguridad de nuestros estudiantes, la parte de apoyo en la parte alimenticia e incluso también en la parte de salud de nuestros estudiantes, ¿ok? Porque ese también es el fin, que nuestros estudiantes se encuentren bien de forma integral, ¿ok? Y pues por último, también tenemos lo que se llaman los eventos comunitarios.
Dentro de estos eventos comunitarios, nosotros tenemos eventos especiales y festivales que se celebran en la escuela. Y esto nos ayuda a que se promueva la interacción de nuestros estudiantes con nuestras familias y que también las familias conozcan de nuestro trabajo. Cuando las familias, los estudiantes, los padres de familia conocen sobre lo que están haciendo los estudiantes en la escuela, es más fácil incluso nosotros tener apoyo para cualquier evento que nosotros queramos realizar. Nosotros podemos ver que dentro de estos espacios y de estos eventos comunitarios, nuestros estudiantes pueden demostrar sus conocimientos desde la parte académica y también incluso mostrar su motivación, ¿ok? Involucramos a los demás miembros de la comunidad educativa y obviamente vamos a tener un grupo y una fortaleza que todos giran en torno a tener una educación de calidad y a potenciar las habilidades y las capacidades de nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener esta parte de que la comunidad educativa trabaje completamente. Y nosotros al hablar de comunidad educativa hablamos de estudiantes, de docentes, de padres de familia, de incluso el personal complementario en cuanto a lo que es limpieza, en cuanto a lo que es salud, en cuanto a todo esto, ¿ok? Es la participación de la comunidad educativa. Y pues por último, debemos ir viendo que la organización escolar nos ayuda a nosotros a garantizar que nuestros estudiantes puedan tener una educación de calidad, que obviamente tiene sus diferentes factores que van a influir desde la parte pública, desde la parte privada. Todos sabemos que no es lo mismo un colegio público a un colegio privado, que las exigencias son diferentes, que en muchas ocasiones el trato puede ser diferente, pero esta organización va a depender en su mayoría de tener un buen líder, de tener una buena toma de decisiones y que cada persona y que cada parte de esta comunidad educativa incluso también se pueda convertir en un buen líder. Porque sí, necesitamos líderes estudiantiles, necesitamos líderes de docentes, necesitamos un buen líder que administre toda esta gestión administrativa. Entonces, ahí nosotros aseguramos este éxito en cuanto a toda la organización, ¿ok? Y dentro de la comunidad educativa, nosotros vamos a ver esta participación para que todo funcione de manera eficiente. Entonces, esto es como la introducción a lo que es la organización educativa. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto que es organización escolar? ¿No? ¿Todo claro? Todo Sí, claro. perfecto. No es tan complicada, ¿no? Entender esta parte de la organización educativa. Ahora, voy a explicarles un poquito sobre lo que es nuestro deber de esta semana. Dentro de esto, nosotros tenemos que, vamos a responder algunas preguntas, ¿ok? Vamos a responder a las preguntas. Son 5 preguntas. La primera, ¿qué es la organización escolar? La segunda, ¿cuáles son los tipos de organizaciones? La tercera, ¿cuáles son los elementos que conforman una organización escolar? Y vamos a investigar también qué teorías existen o giran en torno a la organización escolar. Y vamos a hacer también un pequeño collage, ¿ok? Son 5 puntos que tenemos que realizar aquí. Las primeras 3 preguntas, quiero que simplemente ustedes las expliquen de acuerdo a lo que nosotros hemos visto aquí en clase. ¿Ok? Esto no hay que investigar, no hay que poner un texto largo, simplemente de acuerdo a lo que nosotros hemos visto aquí en la clase. En la cuarta pregunta sí vamos a investigar si existen teorías de organización escolar. Y pues por último vamos a hacer un collage de todo lo que hemos visto aquí. Listo. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Dudas, preguntas ahí?
Y se puede repetir de la tarea. Sí, ahorita repetimos la tarea. La tarea consiste en 5 preguntas, ¿listo? Que eso ya está en su plataforma. Vamos a ver, ¿qué es la organización escolar? Vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Qué es la organización escolar? ¿Cuáles son los tipos de organizaciones? ¿Y cuáles son los elementos que conforman una organización escolar? Esto de acuerdo a lo que hemos visto aquí en clase. Listo. Con respuestas cortas, no necesitamos respuestas muy largas. Como tercer punto, como cuarto punto, vamos a investigar si existen teorías que giren en torno a la organización escolar. Y por último, vamos a hacer un pequeño collage, ¿ok? El collage es con imágenes. Listo. Eso es todo lo que vamos a realizar. Profe, una pregunta. Sí, dígame, Chelsea. Collage que dices, ponemos el título y una imagen, título, el imagen o el título, el concepto y el imagen. En el collage simplemente quiero que pongan varias imágenes en donde nosotros podamos dar a ver qué es una organización escolar. Nada más. Ya. Solo con Sí, imágenes. solo con imágenes. No necesito ahí nada escrito. Ya, gracias, profe. De nada, Chelsea. Listo, chicos. Ahora, Entendido, Liz. gracias. Quedan unos pocos minutos igual de nuestra clase y yo les he dejado ahorita un foro, ¿ok? Foro en el que nos habla sobre la importancia del espacio educativo para el aprendizaje. Vamos a ver en este momento el video y vamos a comentar un poco para que ustedes puedan llenar de una vez el foro. ¿Listo? Entonces pongan mucha atención porque esto es para el foro. Van a tener un foro. El aprendizaje ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Tenemos que aceptar la realidad de que no solo aprendemos en la escuela, pero sí también tenemos que tener en cuenta que probablemente es en la escuela, en el lugar en el que más tiempo pasamos aprendiendo. Entonces, ahora me voy a centrar un poco en el espacio escolar, pero sin abandonar esta idea de que se aprende en cualquier otro lugar, ¿no? El espacio escolar, si ahora otra vez cierro los ojos y me acuerdo del aula al que yo fui de pequeña, tiene unas características muy específicas. Yo creo que en el imaginario de todos nosotros habita un tipo de espacio que es el espacio que representa a la fábrica y que es el espacio que desarrolla todo lo que es la educación tradicional y lo que es la educación de una época pasada. Ese espacio tiene unas características muy concretas, tiene unas mesas normalmente individualizadas que hacen que los alumnos solamente se puedan ver unos a otros la parte de detrás de la cabeza. Muchas veces hay una tarima, detrás de esa tarima hay una pizarra y encima de esa tarima hay una mesa y una silla especiales para el profesor, que todos sabemos que es para el profesor porque es más grande, más cómoda y normalmente de un color diferente. Entonces, yo creo que la pregunta que todos tenemos que hacernos es si este espacio es útil, es eficaz, tiene impacto para la educación que necesitamos ahora. Y yo creo que la respuesta que también todos tenemos en la cabeza es que este espacio ya no es el espacio que necesitamos. Yo no estoy criticando este espacio creo que en su momento cumplió su función, pero en esos momentos necesitamos espacios completamente diferentes, ¿no? Y esta es la clave que vamos a ver ahora es qué es lo que necesitamos para los espacios del futuro. Los espacios del futuro claramente necesitan otro mobiliario, necesitan otra iluminación, necesitan otro color, necesitan reorganizarse de forma completamente diferente, porque las necesidades de los niños y las niñas que tenemos en esos momentos en las aulas son completamente diferentes de las necesidades que tenía yo cuando estaba en mi clase en el año 1975. Y sobre todo, esto no solamente es un cambio gigantesco el que ha ocurrido ahora, sino que cada vez ese cambio va a ir a más y por lo tanto los espacios de aprendizaje van a tener que estar continuamente cambiando y van a tener que ser espacios flexibles. Podemos identificar 5 elementos clave, que son los elementos a través de los cuales querríamos hacer la revolución en la educación, y estos 5 elementos clave tienen su correspondencia en los espacios de aprendizaje.
El primer elemento clave tiene que ver con la individualización de los procesos de aprendizaje, ¿no? Tenemos claro que la estandarización ya no sirve y todas las tendencias en educación en estos momentos van en la dirección de la individualización. Esto es fundamental hacerlo con los espacios. En estos momentos ya no podemos hablar de ese aula generalista que incluso lo que hace es borrar las diferencias entre estudiantes, sino que tenemos que fomentar un tipo de espacio que resalte los talentos, las capacidades y la creatividad de cada estudiante en específico. Por lo tanto, la individualización y la autonomía deben ser elementos que contribuyan mediante el espacio a conseguir, ¿no?, este cambio de paradigma en educación. El segundo elemento clave tiene que ver, en la revolución educativa en general, con las estructuras de poder. En ese aula tradicional que todos tenemos en la cabeza hay un elemento que tiene todo el poder, además por eso se sitúa en una tarima, etcétera, etcétera, y este elemento también tiene todo el conocimiento. Esto, gracias a Internet, se ha visto totalmente cambiado, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que en estos momentos en las aulas necesitamos mayor horizontalidad para que este ejercicio del poder no esté siempre en manos del profesor, sino que se lleve a cabo con los estudiantes también y se genere una comunidad de aprendizaje. Para generar esta horizontalidad es absolutamente fundamental el cambio de mobiliario. Ya no puede haber una serie de pupitres y una serie de sillas y una tarima y una silla más grande y una mesa más grande. Tenemos que trabajar con espacios horizontales, flexibles, tenemos que preguntarnos si son necesarias las mesas y las sillas, que serán necesarias en algunos momentos pero no en todos, y tendremos que ver cómo crear jerarquías diferentes de uso del poder en el aula, y para ello el mobiliario es absolutamente fundamental. El tercer elemento tiene que ver con el cuerpo. En la educación tradicional yo creo que el cuerpo ha sido anulado. Realmente las sillas para mí son una especie de potros de tortura y siempre se ha pensado que lo más importante es la cabeza. Y en cambio ahora todos sabemos que no pensamos con la cabeza, ¿no? Pensamos con el cuerpo. Por lo tanto, en estos nuevos espacios de aprendizaje hay que dar prioridad al movimiento. Son lugares en los que los niños y las niñas han de poderse mover. Son lugares en los que también hay que repensar los tiempos, y eso va muy unido al aprendizaje por proyectos, es decir, ya no tiene sentido clases de 50 minutos en las que se cambia por completo de temática y pasamos a otra completamente diferente, sino proyectos continuados que se hacen, necesitan un uso del tiempo diferente. Y también, y esto es fundamental, dentro de este nuevo espacio de aprendizaje tiene que entrar la inteligencia emocional y tiene que entrar los afectos, ¿no? Tenemos que tener unas relaciones entre profesores y estudiantes completamente diferentes, entre estudiantes también, y para ello es absolutamente necesario un mobiliario, un uso del color, de la iluminación, de las texturas completamente diferente a ese aula tradicional que todos tenemos en la cabeza. El punto número 4 tiene que ver con pasar de una experiencia de aburrimiento a una experiencia de placer. En estos momentos yo creo que el 90% de los niños y las niñas no quieren ir al colegio porque no identifican el colegio como un lugar de disfrute, de emoción, un lugar que les estimule. Y eso lo tenemos que cambiar y evidentemente ahí la arquitectura y los espacios es absolutamente fundamental. A mí me llama mucho la atención cómo en otros lugares profesionales, ahora mismo estoy pensando en los aeropuertos, pero podemos pensar en los restaurantes, en las tiendas, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el diseño de interiores es absolutamente fundamental, mientras que todavía en los espacios escolares es absolutamente secundario. Esto hay que cambiarlo, hay que pensar que para que un niño y una niña quieran ir al colegio, ese lugar tiene que ser un lugar bello, tiene que ser un lugar agradable, tiene que ser un lugar confortable. Y para eso tenemos que poner en funcionamiento este punto 4, de cambiar la experiencia de aburrimiento y en muchos casos de dolor a una experiencia de placer. Y todo esto nos lleva al punto número 5 y último, que tiene que ver con cómo se lleva a cabo en estos espacios una nueva evaluación. Todos estamos hablando en medio de la revolución educativa que otra evaluación es necesaria, y el cambio de los espacios y de la arquitectura conlleva también un repensar, llevar a cabo una evaluación diferente donde hay unas propuestas nuevas, como por ejemplo puede ser la evaluación creativa. La principal tendencia que yo veo ahora mismo es lo que se define de una manera muy nueva como neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura está en conexión con la neuroeducación, que también es otro de los elementos clave que está trabajando a favor del cambio de paradigma, ¿no? La neuroeducación consiste básicamente en una rama de
la ciencia que está investigando cómo el cerebro fundamentalmente aprende a partir de las emociones. Las emociones que durante mucho tiempo han estado relegadas en la escuela como un tipo de conocimiento secundario, blando, relacionado con las artes y periférico, ahora mismo se está situando en el centro porque se está entendiendo y se está demostrando científicamente que no puede haber aprendizaje sin emoción. Y ahí es donde entra la neuroarquitectura. Dentro de esa emoción, el espacio es un elemento clave para fomentar todo lo que la neuroeducación demanda, como es el trabajo con la sorpresa, lo inesperado, lo que yo llamo, por ejemplo, pedagogía sexy, y bueno, todos estos conceptos que están transformando radicalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si yo tuviese que señalar un estudio que está trabajando con la neuroarquitectura en el mundo, hablaría del estudio de Rosan Bosch, que en esos momentos está situado en Dinamarca y que está haciendo un trabajo muy interesante, transformando no solo los espacios y el mobiliario, sino radicalmente los modos de aprender en muchísimas escuelas en todo el mundo. Ok, chicos, como pudimos ver, dentro de este video nos hablaban mucho sobre la parte del mobiliario, ¿ok? De esta arquitectura que tenemos en el aula, de cómo en realidad la educación no ha evolucionado en cuanto a esto. Las aulas que nosotros teníamos son muy similares a las aulas que ahora los niños tienen, y esas aulas están desde hace siglos ahí y no ha habido evolución. Entonces, ¿cómo también esto afecta dentro de lo que es la organización y cómo es importante el espacio educativo para el aprendizaje? Dentro del video nosotros vimos incluso desde la parte del neurodesarrollo, de la neuroeducación, cómo esto va a ir influyendo en tener espacios que sean más adecuados, en espacios que sean más bonitos, en espacios que arquitectónicamente se vean bonitos. ¿Ok? Entonces, bueno, en su plataforma ustedes van a encontrar ahí el foro que dice observa el video y da tu punto de vista sobre la importancia del espacio educativo para el aprendizaje. Entonces, la idea es que ahorita ya vimos el video, ya lo observamos, ustedes pueden escribir un pequeño párrafo en el foro sobre lo que vieron y por qué es tan importante el espacio educativo para el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, básicamente con eso terminamos la clase de hoy. Si es que no hay dudas, ya les vamos a dar espacio para dudas o preguntas. Y pues aprovechen estos minutos para llenar de una vez el foro y solo se quedarían con la tarea, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguno, Liz. Está Perfecto, claro, Liz, por chicos. mí. Perfecto, chicos. Entonces, con esto nos veríamos la siguiente clase, ¿ok? En nuestra materia de organización y género. Listo, chicos. Cuídense, entonces, que les vaya súper bien y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de llenar el cuestionario. Cuídense.